Pues bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio y pues agradecidos con el Eterno porque ahorita vamos a dar el último estudio sobre lo que es la preparación para la Pascua. Ya hemos estudiado bastante, ya con este van a ser como 16 estudios. Entonces, pues yo creo que ya estamos más que preparados para celebrar nuestra Pascua, recordando que el día 10 se celebra el apartar el cordero para el sacrificio del día 14. Ya todo esto ya está en los estudios anteriores. Ya nomás darle pasadas y pasadas a esto para aprender bastante más, porque se trata de repetición y repetición. Recordamos que la Torá nos dice en Deuteronomio 6:6, dice: y estas palabras les dirás a tus hijos en la mañana, al levantarse, al acostarse, cuando salgan del camino. O sea, siempre hay que estarlas repitiendo, porque luego hay veces que pues el Eterno es el que sabe más, y nosotros a veces pues queremos que con 2-3 veces que ya le decimos a nuestros hijos: no hagas esto o haz aquello o cualquier cosa así, pensamos que ya con 2-3 veces así se van a quedar grabadas las cosas. No, el Eterno nos manda en su mandamiento que les recordemos a nuestros hijos siempre, y aparte que las escribamos en las paredes, en los postes, en las puertas, para que ya los niños que están grandecitos y empiezan a aprender a leer, pues ya empiecen allí a hacer sus primeras lecturas, ¿verdad? Y pues estamos preparados para lo que es la Pascua. Si alguien quiere celebrarla en su casa, es el día 14, sobre las 7 de la tarde más o menos, que hay que estarlas, o de 6:30 a 7:30, hay que estarla comiendo. La Pascua es pues un trozo de carne de carnero o de cabrito. La carne, unas hierbas amargas, pues lo más amargas que se puedan, que sean comestibles. ¿Qué más? El pan maxot, sin levadura, preparado en casa, y un jugo de uva, de preferencia que no sea vino. Esos 4 elementos solamente: la carne, las hierbas amargas, el pan sin levadura y el jugo de uva. Después que termina la cena, o sea, el recordatorio, no es una comida a cenar, a llenarse allí. Ahí nomás es un recordatorio, un pedacito de carne al fuego, así asada, pero a fuego directamente, no en comal, no en cazuela, nada. En una parrillita así al fuego lento, con sal. Y después de las 8 de la noche, 8:30 o 9, que usted quiera cenar, ya es la cena libre, lo que sea, lo que quiera comer. Eso es el recordatorio nada más. Y ya la cena pues es para celebrar el primer día de los panes
sin levadura, que recuerda que el día 14 termina al caer la tarde, y ahí mismo al caer la tarde empieza el nuevo día en la misma tarde. No hay que estar esperando uno hasta el otro día. Ese es el calendario gregoriano. Ya todo esto lo comentamos, por eso nos estuvimos preparando con bastantes estudios conforme a lo que dice la Torá. Hay, si usted ha escuchado por ahí, hay otro segundo Pesa, que era otra oportunidad, pero hasta el mes siguiente, en el mismo día, comer los mismos elementos. Esto era para aquellas personas que quizás tenían un muerto en su casa y se contaminaban con el muerto o algún familiar y no podían celebrar la Pesa. Entonces, pues esperemos que nosotros no pase estas cosas, ¿verdad? Hay que estar en oración y estar preparados, que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Y para algunas personas también por ahí que andan mal y que tienen la oportunidad de hacer teshuvá, arrepentimiento, arrepentirse y prepararse. Otras personas que pues dice la Torá que andaban de viaje o fuera y algo les impidió llegar a tiempo y tenían otra oportunidad para celebrar un segundo Pesa, pero era hasta el mes siguiente, en el mismo día. Disculpe que sea tan repetitivo, pero es necesario que quede bien claras estas cosas. Entonces, después de estar celebrando esta recordatorio, empieza los panes sin levaduras y allí cenamos el primer día. Ahí era también cuando se ofrecía una gavilla de frutos secos. Esta celebración la estuvieron haciendo. Hay muchas referencias a todo sobre lo que habla sobre la Pascua, pero hay muchas referencias. Yo le voy a dar aquí algunas ahorita. Vamos a leer, por ejemplo, donde empezamos a leer cuando empezamos a dar estos estudios. ¿Recuerda usted que fue en el libro de Deuteronomio? Bueno, pues ahora vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 6, dice: recuerda que había que apartar un cordero el día 10, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, Abid, y lo inmolarás, y lo inmolará toda la congregación del pueblo y de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las 2 casas en que lo han de comer. Bien, entonces es el día 14 que lo va a comer. Y vamos a ver también otro recordatorio que el pueblo de Israel lo celebró también cuando pasaron el río Jordán,
en las tierras ya de Jericó. Allí Josué, vamos a leer en Josué capítulo 5, versículo 10, y dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días, cheque esto, del mes de Abib, ¿verdad? Por la tarde en los llanos de Jericó, o sea, ya dentro, después de que cruzaron el río Jordán. Al otro día de la Pascua, escuche, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Espigas nuevas tostadas es la clave para ver que estaban cenando después de hacer la celebración. Cuando estaban comiendo las espigas, dice que eran espigas tiernas, frescas. Recuerda que platicamos también en los estudios anteriores que en el mes, en los primeros días, en el 1 y 2 de Abib, cuando salía la lumbrera menor, las espigas estaban en Abib, todavía no tenían grano, apenas estaban queriendo como hinchaditas, cambiando de color, pero ya en el mes 14 ya las espigas tenían granito, y estos eran los primeros frutos. Recuerda que no era la cosecha es hasta los de estos días que empieza a hincharse la semillita y verse en la vaina de la cebada. Después revienta, y la cosecha es hasta 7 semanas después, y el día siguiente es Shavuot, Pentecostés, y allí era lo que celebraban. Entonces, ahorita estamos viendo lo que es la Pascua. En el tiempo de la salida de Israel de Egipto, cuando celebraron esa Pascua el día 14, Josué la vuelve a celebrar en los mismos días, y en los mismos días la vuelve a celebrar nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y eso lo podemos ver en Mateo 20, 27, 26, 17 creo es. A ver, permítame tantito. Vamos a ver aquí. Dice: el primer día de la fiesta de los panes, el primer día de la fiesta de los panes es el día 15. El día 14 es Pesa o Pascua. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua diciendo: ¿dónde
quieres que preparemos para que comas la Pascua? Pesa, ¿verdad? Y dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pesa o Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó, prepararon la Pascua. Bien, aquí todavía no está llegando el día 15, aquí lo están haciendo desde el día 14. Sí, porque Yeshua se adelantó para él, porque él iba a ser el cordero que iban a sacrificar. Entonces, él aquí se está adelantando, pero se está celebrando en el mismo día. Por eso dice que el primer día, pues para aquí, es el día 14. Pero ellos desde ese día, ya platicamos antes en los estudios, que desde antes se preparaban ellos para celebrar la Pascua sin que hubiera levadura en sus casas de ellos, y que aparte no tenían que comer pan con levadura. Pan, pero sin levadura, era la fiesta de los 7 días. Y el primer día no se trabajaba. Bueno, en Pesa no se trabajaba. Y luego en la tarde empezaba el día siguiente ya, que era el primer día de los panes sin levaduras. Tampoco se iba a trabajar al día siguiente. Recuerda que eran 7 días y el día séptimo tampoco se trabajaba. En los demás días, pues de preferencia no se trabajaban. Pero recuerde que podían hacer algunas cosas, pero lo que era Pesa y el primer día y el séptimo día, eso no se trabajaba. Entonces, aquí los judíos tienen su costumbre que, si usted recuerda, cuando Yeshua murió y le dijo a sus discípulos, aquí celebraron Pesa. Cuando él se murió, celebraron Pesa, los panes sin levadura y las primicias. Y aún Yeshua le dijo a sus discípulos, espérense aquí, no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, ellos estuvieron allí hasta Pentecostés o Shavuot. Recuerda que la palabra dice que Yeshua se les apareció a más de 500, alrededor de 40 días. Entonces, y les dice, no se muevan de aquí hasta que yo mande mi Ruach, el Espíritu. Y entonces, estos son los estudios pues que necesitamos comprender y entender. Y esto es que nos estamos preparando para las siguientes, vamos a celebrar estas fiestas que vienen de nuestro amado Yeshua, del Eterno, que son del Eterno más que nada. Nuestro amado Yeshua Hamashiach las ejecutó, las hizo. Él guardó todos los mandamientos que pues el hombre no ha podido, pero él dice, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Dice, porque mis mandamientos no son gravosos, pero el hombre por sus Yetzer Hará, o su egoísmo, su egocentrismo, su mal pensamiento, pues dice que son pesados, pero Yeshua dice que no. Dice que son ligeros y que pues no son gravosos, que no están dice, no están las cosas en el cielo como para decir
¿quién me las traerá? O al otro lado del mar, como para decir, ¿quién irá a traérmelos por mí? Dice, no, aún está allí a tu alcance, solamente clama al Eterno y Él te responderá. Dice que te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero no las conoces porque ya hablamos de nuestros corazones duros y fríos, que por no estudiar Torah, pues no conocemos esos secretos. Dice que una cosa grande del rey es ocultar las cosas, pero una honra del Eterno es ocultar las cosas, pero no recuerdo bien la palabra, que del hombre es descubrir encontrar aquella sabiduría, aquellas cosas que el Eterno ha escondido. Porque en la Torá tenemos toda la enseñanza. Si no existiera el Nuevo Testamento, con la pura Torá tuviéramos, allí encontramos a Yeshua, allí encontramos al Eterno, en pinceladas de historias, en pinceladas o sombras proféticas también de nuestro amado Yeshua. Todas las escrituras hablan de Él. Todos los números hablan de Él. Todos los salmos hablan de Él. Todos los profetas vinieron a hablar de Él y que Él iba a venir y que Él iba a estar aquí. Y las parábolas que nuestro amado Yeshua contaba hablan de Él. Dice que un rey fue a recibir un reino y que les dio a todos les dio un talento, que a sus viñas se las arrendó a unos labradores, pero estos labradores eran unos corruptos y que no querían que cuando el Eterno mandaba a los hombres para que les hablaran, que los mataban. Dice, no, voy a mandar a mi hijo. Y dice, pero también lo mataron. Dice, entonces, ¿qué hará el dueño de la viña cuando venga? Entonces, manda, dice la parábola, que entonces vino el rey y que dijo, aquellos que no quisieron que yo reinara sobre ellos, ahí está claro también que él es rey. Y dijo, aquellos que no quisieron que reinara sobre ellos, decapítenlos aquí delante de mí. Y entonces dice que a uno les dio 10 ciudades o a otros lo doble de lo que les había dado de los talentos. Entonces aquí pues el Eterno, desde que nos mandó al vientre de nuestra madre, nos capacitó con dones para estar preparados en el momento de nacer. Entonces cuando nosotros estamos dentro del vientre de nuestra madre, Él nos da dones. Y esos dones es para irnos preparando, con lo cual, con las enseñanzas de nuestros padres, quizás algunos pues no las recibimos y hasta tuvimos que sufrir algunas consecuencias, pero gracias al Eterno nos ha permitido conocerlas, aunque sea ya de edad. Pero vamos a obedecer, vamos a entender estas cosas y vamos a prepararnos, así como aquel bebé cuando está en el vientre de su madre, la madre lo está alimentando, el bebé está creciendo allí, está listo para salir de ese lugar, de esa casa donde se encuentra y viene a nacer a este mundo. Y en este mundo también es como estar en el vientre pues, de esta tierra, que en la cual debemos estar comiendo y preparándonos para comiendo el alimento espiritual, para estar preparados para cuando salgamos de este mundo, entrar al mundo venidero, al mundo de la eternidad, donde estaremos por siempre, pero siempre y cuando estemos preparados para llegar allá. Y es que necesitamos conocer al Eterno y a Yeshua aquí en esta vida.
Esa fue una de los deseos de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que dijo: Padre, que te conozcan a ti, al único Dios, no hay otro, al único, y al que tú has enviado, a Yeshua HaMashiach. Ese es el deseo de nuestro amado Yeshua, que lo conozcamos al Padre y a Él. Entonces, si no lo conocemos aquí, ¿cómo es el deseo de Él? ¿Cómo Él hubiera dicho: no, espérense, vivan como quieran ustedes, como les dé su gana, y al final de todos los tiempos, o cuando lleguen a la vida eterna, allá mi Padre los recibirá, hayan estudiado, no hayan estudiado? Uno de las maravillas que el Eterno nos ha confiado como sacerdotes o reyes o cabezas de hogar, es que nosotros pues estemos preparando a nuestra familia, y que aun cuando nos hayamos equivocado, Él nos da segundas oportunidades, pero no hay que estar pues tentando al Eterno cada vez que se le da su gana a uno, y cada vez estar cayendo y cayendo. Por eso esta esta Pascua es para prepararnos y estar dando frutos dignos de arrepentimiento, dando las primicias de los primeros frutos que vamos haciendo en nuestra Teshuvah, en nuestro arrepentimiento. Y por eso es que necesitamos pues mantenernos en esa línea de estudio en la Torah. Muchas veces las preocupaciones de esta vida nos quitan ese privilegio. El diablo nos roba esa autoridad que tenemos, y empezamos a flaquear, a caer en otras cosas que nos olvidamos de la Torah. Entonces, cuando estamos preparándonos en el estudio, el Eterno sabe nuestra necesidad. Dice que no debemos de preocuparnos más que por el estudio, que Él tiene cuidado de los pajaritos, de los animalitos, y a todos los alimenta, a todos les da de comer, que cuanto más a nosotros, que valemos mucho más que un pajarito, a nosotros que nos dio el don de hablar y de comunicarnos con Él. Los animalitos, quizás en su lenguaje, el Eterno también los conoce, porque les dio ese lenguaje a ellos, y para nosotros fue diferente. Dice que aún el gorrión haya pues cuidado en la casa del Eterno. Esto era hablando del templo que existía. Ya no hay templo en el Eterno. Ahora el templo es Él. En estos tiempos ya no hay templo físico como en Salomón, como en Zorobabel, como el templo que fue destruido, que reedificó o reconstruyó Herodes. Ese templo fue destruido en el año 60-70 más o menos, y pues ahí está toda la historia. Todo es historia y todo es para nuestro provecho. Dice que las cosas que se escribieron para nuestro provecho se escribieron. Por eso es que gracias al Eterno que nos ha permitido hacer esta preparación para este recordatorio que vamos a hacer, y así vamos a ir celebrando y recordando cada fiesta que el Eterno nos ha permitido celebrar en Él. Ya no vamos a celebrar Navidad, Año Nuevo. Ahora conocemos el verdadero Año Nuevo bíblico. Ya sabemos que empezó en Aviv, el 3 de abril, que fue el domingo pasado, fue el día primero. Hoy estamos a 7, al caer la tarde va a entrar el día 8. Es como contaban los días: primer día, segundo día, tercer día y hasta el sexto, y luego Shabbat. Fue cuando en el inicio de la creación
usted recuerda, y fue el primer día, y fue la tarde, y fue la mañana primer día, y fue la tarde y la mañana segundo día, y así, y dice que él hizo hasta el séptimo día, y que en él reposó, y que él lo guardó. Después dijimos que también les recordó a Moisés, acuérdate de el día de reposo para celebrarlo, no se te vaya a olvidar. Entonces esto no viene de los judíos, no viene de Abraham, no viene de Isaac, no viene de nadie más que de el Padre en su sola potestad, como Él ha querido hacerlo. Nos enseñó desde un principio que el Shabbat era día de reposo, porque aunque el hombre trabaje 7 días a la semana, después no va a tener fuerzas para trabajar. El Eterno nos diseñó de ese modo que nosotros necesitamos descansar un día a la semana. Necesitamos guardar ese reposo, guardar pues ese día en su presencia de Él, en el estudio, en la Torá, enseñándole a nuestros hijos, que ellos vean el ejemplo de nosotros, para que podamos pues ser dignos de escapar de esta generación mala y perversa. Necesitamos, decía Pablo, que debemos de cuidarnos de ser dignos de escapar de aquí, de esta generación perversa. Que seamos dignos de que el Eterno pues nos lleve a su presencia. Por eso es que necesitamos tener cuidado y no decir que ya la hicimos, porque Pablo, que escribió tantos libros, que conoció al Maestro, dice que le habló en la lengua de hebreo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice: ¿quién eres tú, Señor? Y dice que lo apartó para glorificar su nombre, para ponerlo en alto sobre los reyes, sobre los príncipes, sobre grandes gobernadores, y así lo cumplió el Eterno. Pablo, Saulo, aún con todo lo que entendía, con todo lo que sabía, decía: yo hablo más lenguas que ninguno de ustedes, dice, pero eso no. Dice, lo que verdaderamente sirve es el amor al prójimo, el amarnos unos a otros y no estar en discusiones, en rebeldías, en rivalidades, en celos, en iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías y todas esas cosas que nos separan del Eterno. Y con todo eso que él logró vencer, decía: no es que ya lo haya alcanzado todo, dice, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento, dice, para ver si logro asir a aquello a lo que el Eterno pues me ha llamado. Entonces es lo que nosotros necesitamos, aferrarnos a la Torá, al estudio, para que pues nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros amigos, todos vean en un ejemplo pues que a lo mejor alcance a algunos, ¿verdad? Que nosotros fallamos, y que pues no debemos descuidarnos tampoco, como dijo, pues no me miren a mí, miren a Yeshua, miren a Pablo, sino que debemos de esforzarnos para ser valientes y también poder llegar a decir: imítame a mí, porque yo imito a Pablo, yo imito a Yeshua, y trato de seguir la Torá, y trato de seguir sus mandamientos, y trato de aprender lo que es la Torá, porque miren, la Pascua, como nosotros la conocíamos antes de estudiar todo esto, la conocíamos como Semana Santa, y ya se hace la Semana Santa y se hace una procesión donde pues llevan y crucifican ahí a un hombre simulando, ¿no? Y simulando golpearlo, y la gente se va riendo, carcajeando y hablando, criticando, y ahí va de todos modos, comiendo hielos, tomando refrescos y todo eso, porque pues tienen calor y no hay ningún sacrificio de nada. Llegan a su casa y empiezan a comer qué camarones, qué puerco, y puras comidas torcidas, puras comidas impuras, animales impuros que no han estado purificados por ningún tiempo,
porque el Eterno los creó con un propósito, pero no para que fueran alimento. Por ejemplo, los animales carroñeros que se comen todas las cochinadas y suciedades de la tierra, es para limpiar el ambiente del mundo, purificar el aire y que no haya esos pestilencias. Entonces esos animales tienen un sistema en su estómago que pueden digerir todo eso, y ese es el propósito de ellos. Un cerdo es un animal impuro, en el cual está en el libro de Levítico que por nuestros corazones duros y no estudiar, no conocemos todas estas cosas. Estos animales tienen muchas toxinas, porque por ejemplo el puerco no suda y retiene todas sus toxinas. Entonces cuando nosotros vamos y comemos puerco o carne de puerco, pues sean patitas, sean cueritos, sean carnitas, sea jamón, sea lo que sea del puerco, todas esas toxinas nos vienen a nosotros y nos enfermamos. Quizás cuando estás joven, cuando estás en una edad de tu juventud, no te hace mal, pero va a llegar un tiempo en que nuestro cuerpo no está capacitado para esa comida. Entonces no podemos orar por esas comidas, por más que tú digas o ores al Padre, Padre, santifica estos alimentos, purifícalos y bendícelos, no se puede, porque esos animales ya tienen el propósito, y dijo el Eterno, no y no. Entonces no puedes obligar al Eterno a que los purifique, los santifique o que los limpie, porque no se puede. Esos animales ya dijo él que no. Entonces cuando en una ocasión que dijo que bendecían los alimentos y que todo lo podían comer, sí, todo lo kosher, todo lo limpio, todos aquellos animales que sí se pueden comer, todo eso, aparte de que son comestibles o permitidos por el Eterno para comer, aparte todavía los santifica aún más cuando nos los permite pues comer, cuando nosotros le pedimos que los purifique, los santifique, y le agradecemos por todas esas cosas. Es como un agua sucia, no puedes bendecirla para que te haga bien, no te va a hacer bien, no te la vas a tomar ni a gusto. Entonces esa agua no sirve para tomar. Un agua limpia, pues sí, agradecerle al Eterno para que la bendiga y aún todavía sirva de alimento, sirva de salud para nuestro cuerpo, y pues todos estos detalles necesitamos irlos conociendo, por eso necesitamos estudiar. Hemos perdido mucho el tiempo y hemos dicho de que las doctrinas que nos han enseñado nuestros padres pues están fuera de la voluntad del Eterno. Él no dijo celebraréis la Navidad y celebraréis la Navidad o el Año Nuevo o el día del amor, el día de la amistad, el día de la madre, el día de los muertos. Él no dijo que ningún día de esos. Es más, el día de los muertos está hasta prohibido por los libros apócrifos que tiene la Biblia. Allí te prohíbe ir a... Bueno, algunos libros sí te dicen que tienes que ir, pero te están enseñando pues mal. Otros libros por ahí te dicen que aún para aquellos que tienen cataratas tienes que ir a sacarle el corazón a un pez y que lo tienes que quemar, y que ese olor, ese humito que tiene ahí, podías poner tus ojos y que ahí se te limpiaban y que o sea, ya podías ver, pero no es permitido por el Eterno. Por eso la Torá en la Septuaginta se seleccionó cuáles libros sí y cuáles libros no. Después la iglesia tradicional en el año 500 y tantos metió los libros apócrifos. No es que no los puedas leer, los puedes leer, pero siempre y primero pues lee la Torá, lee el Brit Hadashah, lee el Taná,
lee los libros permitidos y cuando conozcas lo que el Eterno tiene para ti, puedes leer otros. Dice a Pablo, escuchar todo, pero retengan nada malo bueno. No se pongan a hacer brujería, no se pongan a hacer cosas que otros libros dicen para que ocurra el milagro. Porque cuando en una ocasión iba un hombre a preguntarle a una bruja a ver si el rey iba a vivir, y se encuentra a un siervo del Eterno y le dice, ¿a dónde va? Dice, voy a preguntar. Dice, ¿pero qué no hay Dios en Israel que tengas que ir a preguntarle a una bruja? Dice, por lo tanto, dice, él va a morir. Dice, ¿por qué no le preguntan al Eterno? O sea, lo que tienen que preguntar o sus dudas. Y por eso, por último, pues les vamos a dejar otra cita allí en el libro de Lucas 22, del 7 al 13. Ya puede checarlo, puede verlo usted allí con detenimiento. Ahí también se habla de la Pascua. Entonces, pues necesitamos leer todas estas enseñanzas que el Eterno tiene para nosotros. Y pues les agradecemos a quienes pues nos hayan escuchado, a quienes nos vayan a escuchar en estos días, en un tiempo, pues cuando el Eterno lo desee, lo quiera Él. Les agradecemos y pues nuestra exhortación, nuestra invitación es a leer Torah, a saber lo que es la Biblia. Entonces pues necesitamos estar sabidos de lo que es una fiesta pagana y de lo que es una fiesta del Eterno. ¿Conoces las fiestas del Eterno? Te invito a que preguntes, a que investigues cuáles son las fiestas del Eterno, cuáles sí tienes que celebrar y cuáles no. Muchas de las veces podrías decir tú, ¿para qué necesito conocer hebreo? Si el Eterno me entiende perfectamente. Yo estoy de acuerdo que el Eterno o nuestro amado Yeshua HaMashiach también te entiende perfectamente. Pero ¿y tú? ¿Lo entiendes? ¿O quieres agarrar la Biblia solamente como excusas para dar tu estudio, para dar tu sermón? Diciendo lo que te venga en gana, diciendo lo que se te antoje, y nada es, y nada regalas, nada das a como dice la Torá. Entonces hay que hablar conforme a la palabra y no aumentarle ni quitarle. Las fiestas del Eterno celebraréis, no le quitas ni no le pones. Pero si dices tú que también Navidad, que también otras fiestas que se te antojen, los cumpleaños, tú puedes ver, por ejemplo, cuando Herodes celebró su cumpleaños y se le antojó su hijastra, la hija de Herodías, y le dice, pues baila para mí, yo te doy lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. Y va y le dice a su mamá, ¿qué le pido? Dice, pídele aquí, en esta charola, la cabeza de Yohanan, de Juan el Bautista. Y se queda sorprendido porque dice, ay caray, yo no me esperaba esta, pero tiene que cumplir porque había dado su palabra como rey. Entonces, pues bien, todas estas historias son hermosas, son preciosas para aquellos que las conocemos, pero no nomás es de conocerlas, es también de aplicarlas a nuestra vida y hacerlas. Pues gracias, y vamos a seguir estudiando ya con otros estudios. Quizás preparemos para nuestros primeros frutos, para las primicias que le entregaremos al Eterno, hombres, un estudio para hombres solamente. Ya prepararemos un estudio para mujeres, pero pues muy delante. Ahorita pues vamos a ver cuántos estudios podemos preparar para el hombre, porque mire, hace falta la presencia del hombre en la casa. Muchas de las veces somos muy egoístas y somos muy cómodos y le dejamos todo el cargo a veces a la mujer en la casa, pensando que ellas tienen la mejor capacidad,
que ellas tienen mucho entendimiento y mucha sabiduría, y sí la tienen, pero una madre, una esposa en el hogar se convierte en abogada, se convierte en madre, se convierte en defensora, se convierte en tantas cosas, en madre, en esposa, en amiga, en muchas cosas, y es demasiada carga para ella, y nos olvidamos que ella es un vaso frágil a la cual debemos de tratar con delicadeza. Y a veces nos olvidamos de todas esas cosas, y nuestra esposa o nuestras hijas o nuestros hijos o a quien dejamos la carga y nosotros nos relajamos, ellas también se frustran, ellas también se enfadan, ellas también se cansan. Y cuando las vemos de malas, decimos, mira nomás qué cara traes, qué es lo que te pasa, qué anda de malas. Pero no te acuerdas que pues ya llegó de trabajar y andar haciendo el quehacer en su casa, y andar dejando aún la comida preparada para ese día y aún para el otro día, o siempre tener tu comida calientita, y todo eso no lo ves. Nomás miras la mala cara de tu mujer. Pero todos estos estudios los vamos a preparar, y vamos a estar cerca del Eterno para que nos guíe y nos dé la sabiduría para hacer descansar a nuestra esposa, y que pues nosotros nos dé la capacidad de sacar adelante en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en lo que hagamos cada quien, pero que nos dé para el alimento, de agradecerle por los alimentos y que no nos han faltado, y pues que hasta ahorita el Eterno ha sido el proveedor, y nosotros debemos de ser cabeza del hogar, imitando a nuestro amado Yeshua HaMashiach, que Él nos da todo, Él nos prepara todo, Él nos atiende bien, y que no nos ha faltado nada. Le dijo a sus discípulos, quizás no traían dinero y quizás no traían más que un abrigo, un vestido, o sea, vestimenta, una sola. Les dice, ¿les ha faltado algo? Y ellos dijeron, no, nada. Entonces, mientras, dice Pablo, mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Entonces, pues mis amados, que el Eterno los bendiga y los guarde.